Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 23.14 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, una carga de más 60 nanocoulomb se localiza 80 milímetros arriba de una carga de menos 40 nanocoulomb. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una carga de menos 50 colocada a 45 milímetros a la derecha de la carga de menos 40 nanocoulomb en dirección horizontal? Ok, vamos a empezar por dibujar el diagrama. Tenemos entonces que aquí está la carga de 60 nanocoulomb. Dice se localiza 80 milímetros arriba de una carga de menos 40. Entonces acá abajo tenemos otra carga de menos 40. Y la distancia que hay entre ellas es de 80 milímetros. Luego dice, ¿cuál es la fuerza resultante sobre una carga de menos 50 colocada a 45 milímetros a la derecha de la de menos 40? Entonces hacia acá hay 45 milímetros. Y tenemos una carga de menos 50. Ok, entonces donde nos interesa sacar la fuerza es aquí, en esta carga. Entonces vamos a llamarles aquí carga 1, carga 2 y carga 3. Entonces lo que queremos hacer es sacar la fuerza aquí. Bueno, vamos a empezar por escribir la ley de Coulomb, que dice que la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad K multiplicado por Q1 multiplicado por la carga 2 y esto dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Entonces, antes de empezar a sacar la fuerza, vamos a determinar un dato que no tenemos, pero que vamos a necesitar más adelante, que vendría siendo esta distancia de aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos saber cómo afecta esta carga a la carga 3, necesitamos saber cuál es la distancia que hay entre ellas. Como vemos, tenemos esta distancia de 80 y esta distancia de 45. Pero no tenemos esta otra distancia que vamos a llamar X. Bueno, si nos fijamos aquí se forma como una especie de triángulo rectángulo en donde podemos entonces aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí tendremos 45 milímetros, acá tendremos los 80 y la hipotenusa es el valor que no conocemos. Entonces el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Que si nosotros tomamos la hipotenusa, la elevamos al cuadrado, eso será igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Entonces tomo un cateto, 80, y lo elevo al cuadrado. Y le sumo el otro cateto también elevado al cuadrado. Entonces 80 al cuadrado, 8 por 8 son 64, me da 6400. 45 al cuadrado, esto me da 2025. Y si nosotros hacemos esta suma, a 6400 le sumo 2025, esto me da 8425. Finalmente, si yo quiero conocer el valor de x, que es mi hipotenusa, no quiero saber el de x cuadrada, pues simplemente el cuadrado lo mando al otro lado con la operación contraria. Lo contrario de elevar al cuadrado es sacar la raíz cuadrada. Entonces a 8425 le saco la raíz cuadrada y eso me da 91.8, vamos a redondear. Y como estos eran milímetros, tanto el 80 como el 45, pues lógicamente esta cantidad también nos va a quedar en milímetros. Por lo tanto, esta distancia vale 91.8 milímetros. Bueno, entonces ahora sí, ya teniendo esa distancia, vamos a proceder a calcular la fuerza que hay entre la carga 1 y la carga 3. Entonces nos queda que el valor de K, ya lo debemos de saber de memoria, es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por el valor de las dos cargas, como vamos a sacar el valor entre estas dos cargas, pues será 60 y 50. Pero tener cuidado porque ya no estamos trabajando con micro coulomb, que micro significaba por 10 a la menos 6, sino que estamos trabajando con nano, y nano significa por 10 a la menos 9. Entonces ahí nos queda por 10 a la menos 9 y 50 por 10 a la menos 9. Recordamos que no se debe utilizar el signo de la carga, entonces simplemente escribimos 50, no menos 50. Ok, y finalmente dividimos ahora sí entre el 91.8 que necesitábamos, que habíamos sacado, y milímetros, recordar que significa por 10 a la menos 3, todo ello elevado al cuadrado. Entonces nos queda que la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 3 es igual a 9 por 10 a la 9 por 60 por 10 a la menos 9 por 50 por 10 a la menos 9 entre, abrimos paréntesis, 91.8 por 10 a la menos 3, cerramos, todo ello al cuadrado. Eso nos da 0.00
32. ¿En qué se mide la fuerza? En newtons. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 3 es de 0.0032 newtons, lo cual uno pudiera pensar que es un valor pequeño, que la respuesta a lo mejor está incorrecta o que el cálculo está incorrecto, no sé. Pero hay que recordar que, por ejemplo, los ejercicios pasados nos daban cantidades más o menos como entre 600, 1000, 2000, eran cantidades de ese estilo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que ahora estamos trabajando con nano coulomb, ya no con micro. Entonces, nano es 1000 veces más pequeño que micro. Y tengo 2 veces nano, es decir, 1000 por 1000, es decir, 1.000.000. Es 1.000.000 de veces más pequeñas estas cantidades. Pero también hay que observar que aquí tengo 60 y 50. Regularmente las cantidades con las que se trabajaban las cargas eran de 8, de 10, de 20. Entonces, bueno, esto hace el 60 y el 50 que no sea 1.000.000 de veces más pequeño esto que el 1000 o el 1500 que podíamos tener en los videos pasados. Y de igual forma, esta distancia también es un poquito grande en comparación con los videos que teníamos anteriormente. Entonces, bueno, es un balance de todos lo que ocasiona que esta cantidad salga tan pequeña, pero sí es una cantidad lógica por el tipo de cantidades que tenemos y tomando de referencia las cantidades que ya habíamos sacado con los valores de micro. Bueno, entonces ahí tendríamos el valor de la primera fuerza. Ahora vamos a sacar el valor de la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. Entonces quedará fuerza 2 flecha 3 es igual al valor de K, que es newton metro sobre coulomb cuadrado, por, en este caso serán los 40 nanos, 40 por 10 a la menos 9, por los 50 por 10 a la menos 9, también coulomb. Entre esta distancia no hay ningún problema, la conocemos, 45 por 10 a la menos 3 metros, todo ello al cuadrado. Y hacemos la operación, 9 por 10 a la 9, por 40 por 10 a la menos 9, por 50 por 10 a la menos 9, entre 45 por 10 a la menos 3, todo ello al cuadrado. Eso nos da F2 flecha 3 es igual a 0.0089, vamos a redondear para que nos queden 2 decimales. Entonces, esto también está en newtons. Pues vemos que es una cantidad bastante similar a la que teníamos anteriormente. Entonces, bueno, eso ya nos da tranquilidad en cuanto a nuestro cálculo de que probablemente sí sea correcto y que no hayamos cometido ningún tipo de error. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa? Ya tengo mis dos fuerzas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sumarlas, restarlas? Bueno, vamos primero a analizar el dibujo. De hecho, vamos a dibujarlo aquí abajo otra vez. Tenemos aquí una de las cargas, aquí tenemos la otra y aquí tendríamos la tercera. Entonces, vemos que las dos de abajo son negativas y la de arriba es positiva. Como estamos analizando esta carga, ok, ¿qué tipo de fuerza va a ocasionar la interacción entre estas dos cargas? Como una es positiva y la otra es negativa, será una fuerza exactamente, de atracción. Entonces, quiere decir que esto lo vamos a trazar de esta manera, porque esta carga se va a sentir atraída hacia la partícula o hacia la carga que tenemos acá. Muy bien, entonces esta vendría siendo la primera fuerza, la de 0.0032. Ahora, ¿qué pasa con esta carga de aquí? Como ambas cargas son negativas, entonces aquí se generará una fuerza de repulsión, ya no va a ser de atracción. Por lo tanto, como esta carga está repeliendo a esta otra carga, ¿hacia dónde irá la flecha? ¿Hacia acá o hacia acá? Pues lógicamente hacia la derecha, porque quiere repelerla, quiere alejarla de ella. Entonces, de esta manera nos quedaría nuestro diagrama de fuerzas. Ahora, entonces, aquí, ¿qué podemos decir? ¿Se van a sumar o se van a restar? Pues es que ninguna de las dos. Uno pudiera pensar que, bueno, es que una flecha apunta a la derecha y la otra apunta hacia la izquierda, entonces se van a restar porque llevan sentidos contrarios. Es una buena lógica, pero no del todo. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos vectores, no podemos sumar o restar los vectores si están en esta forma. Es decir, para que yo pueda sumar un vector, quiere decir que los dos vectores tienen que llevar exactamente la misma dirección, es decir, totalmente hacia arriba ambos. O si se tienen que restar, tienen que ir en sentidos contrarios completamente, es decir, uno totalmente hacia arriba y uno totalmente hacia abajo.
Y de hecho, si por ejemplo los tenemos así, también se podrían en este caso restar porque llevan la misma dirección, más llevan diferente sentido. Entonces aquí sí se podrían restar completamente. Pero como en este caso no ocurre eso, porque aquí vemos que si continuáramos este vector, pues no se solaparía con el que tenemos acá. Entonces no podemos hacer una suma o una resta de la manera tradicional, como en la aritmética normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el vector que de alguna manera está de forma diagonal, lo tenemos que descomponer. Entonces, este vector de aquí lo vamos a descomponer en dos vectores. Uno que sea completamente horizontal, así, y otro que sea completamente vertical. Haz de cuenta que estamos reemplazando este vector por estos dos vectores. Y para hacer eso necesitamos sacar este ángulo de referencia. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a hacer uso otra vez de las funciones trigonométricas o de las relaciones trigonométricas. Entonces, ¿por qué? Vemos aquí que este triángulo, aunque se vea diferente al que tenemos acá, es porque están mal dibujados, no están a proporción ni escala. Pero vemos que esta flecha blanca que tengo aquí, pues es la dirección de la fuerza, que vendría siendo esta que tengo acá. Entonces vemos que esta distancia es de 45 y esta distancia es de 80. Entonces el ángulo con el que sale esta flecha, pues será aquí 45 y aquí 80. Lógicamente esto está mal dibujado porque está más chiquito esta parte que esta, pero si nosotros aplicamos, por ejemplo, la tangente del ángulo, recordar que la tangente del ángulo se define como el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Si yo quiero saber solamente el ángulo, la tangente la paso con la operación contraria. Lo contrario de la tangente es la tangente inversa o tangente a la menos 1. Entonces vamos a sacar el ángulo sustituyendo. ¿Quién es mi cateto opuesto? Es el cateto que está enfrente al ángulo. ¿Quién está enfrente, el 80 o el 45? Está el 80. Y lo voy a dividir entre el cateto adyacente, que es el cateto que está a un lado del ángulo. ¿Quién es el que está a un lado del ángulo? El 45. Entonces simplemente en mi calculadora voy a poner shift tangente. De esa manera saco tangente a la menos 1 de 80 entre 45. Tener cuidado de escribir eso entre paréntesis porque hay calculadoras que te pueden entender como tangente a la menos 1 de 80 y el resultado lo divides entre 45. Y no, lo que quieres es primero dividir 80 entre 45 y luego sacar la tangente inversa. Entonces esto nos da un valor de 60.6 grados. Entonces quiere decir que este ángulo es de 60.6 grados. Ok, entonces ¿para qué nos va a servir eso? Bueno, lo que pasa es que a esta flechita de aquí le vamos a llamar, esta se llamaba la flecha F1-3, ok. Le vamos a llamar F1 flecha 3X. ¿Por qué? Porque es la componente en X de la fuerza que aplica la partícula 1 sobre la partícula 3. Y a esta otra flecha le vamos a llamar F1 flechita 3Y. ¿Por qué? Porque es la componente en Y, es la componente vertical de la fuerza que aplica la partícula 1 sobre la partícula 3. Ok. ¿Y para qué nos va a servir este ángulo entonces? Bueno, lo que pasa es que si nosotros queremos saber las componentes, se pueden sacar a partir del vector original y el ángulo que tenemos aquí. Es decir, la componente en X la vamos a obtener multiplicando el vector original por el coseno del ángulo. Y la componente en Y la vamos a sacar multiplicando el vector original por el seno del ángulo. Entonces, de esa manera vamos a poder sacar estas dos componentes. Entonces me quedará que F1,3x es igual a, ¿cuál era el valor del vector original? Aquí lo tenemos, 0.0032. 0.0032 por el coseno, ¿qué ángulo nos dio? 60.6. Entonces este valor nos da 0.0032 por el coseno de 60.6. Eso nos da 0.00157. Siguen siendo newtons. Y F1 flechita 3y, es decir, la componente en y, simplemente cambiamos el coseno por un seno y eso nos da 0.00279. Vamos a redondear. Newtons. Ok, entonces
El vector blanco, ese que tenemos aquí, ya no lo vamos a considerar, sino que lo estamos cambiando por estos dos vectores que tenemos aquí, que serían estos dos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora o para qué nos va a servir eso? Bueno, lo que pasa es que ahora este vector azul ya se puede restar con este vector blanco. ¿Por qué? Porque ya llevan sentidos completamente contrarios, opuestos. Y era lo que decíamos aquí, que cuando llevaban sentidos completamente opuestos, entonces sí se podía hacer la resta como normalmente se hace. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí abajo escribir la sumatoria de fuerzas. Vamos a escribir primero en en X, sumatoria de fuerzas en X, y entonces vamos a sumar o restar todas las fuerzas que estén de manera horizontal, que sería esta original blanca, que era de 0.0089, y en este caso no va a ser suma. ¿Por qué? Porque lleva sentido contrario a la que apunta hacia la derecha. La de la derecha la pusimos positiva porque la derecha la consideramos positiva, pero esta la vamos a considerar negativa, que vendría siendo la componente en X de este otro vector, que nos dio, aquí está la componente en X, nos dio 0.00157. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos esa suma, nos queda menos 0.00157, eso nos da 0.00733. Entonces, esa sería la suma de fuerzas en X. Ahora vamos a sacar la suma de fuerzas en Y. ¿Ok? Vemos aquí que este vector ya lo sumamos con este azul. Y este vector blanco ya no participa porque este vector blanco lo cambiamos por estos dos. Entonces el único que queda es este. Entonces no tiene con quién sumarse, pues directamente la componente en Y, que es esto que tenemos aquí, será la suma de fuerzas en Y. Entonces ya tendríamos estos dos valores, que son los que nos interesan. Muy bien, entonces haz de cuenta que lo que está pasando es que tenemos nuestra carga que teníamos acá, la carga 3, y tenemos una fuerza en X, es decir, a lo horizontal, que está jalando de esta manera, con una fuerza de 0.0733. Y tenemos otra fuerza, que sería esta, que está jalando de esta manera, 0.00279. Es decir, lo que estamos haciendo es cambiar toda esta combinación de fuerzas que hay entre las cargas, entre las distintas cargas que hay, por solamente dos fuerzas, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar estas dos fuerzas por una sola fuerza, que es la fuerza resultante por la cual nos están preguntando, que sería esta, que siempre va a ser la diagonal del paralelogramo que se forma con las dos sumatorias, tanto en X como en Y. Entonces, esta fuerza resultante es lo que estamos buscando. Y para encontrarla, pues vamos a hacer uso otra vez ¿de qué? De Pitágoras. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que este valor que tenemos aquí vendría siendo el mismo que tenemos acá. Entonces se nos forma como una especie de triángulo rectángulo. Aquí tendríamos el ángulo de 90 grados. Entonces nos quedaría que la hipotenusa, que es la fuerza que estamos buscando, al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado, 0.0733, más el otro cateto elevado al cuadrado, que vendría siendo esto mismo que tenemos aquí, 0.00279. Entonces hacemos las operaciones. 0.0733 al cuadrado, eso nos da 0.0000537 más esta otra cantidad al cuadrado, esto nos da 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 778. Si nosotros hacemos la suma, esto nos da 0.040, 4 ceros, 6148. Ok, entonces esto es lo que nos da la suma de estas dos cantidades elevadas al cuadrado. Entonces si yo quiero saber FR nada más, pues le saco la raíz cuadrada a esa cantidad. Y su raíz cuadrada es 0.00784 newtons. Entonces esta vendría siendo la fuerza resultante que estamos aplicando sobre esta carga que tenemos aquí, la carga 3. En este caso no viene respuesta, pero nos hace falta
un dato que vendría siendo el ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar ese ángulo? Pues lo vamos a sacar utilizando los datos de las fuerzas que tenemos aquí. El mismo triangulito, que vendría siendo este ángulo el que necesitamos. Entonces, nuevamente, ya vimos que cuando tenemos los dos catetos, podemos hacer uso de la tangente o de la tangente inversa que tenemos aquí. El ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces aquí nos quedaría tangente inversa, cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces el ángulo sería igual a la tangente inversa de... ¿Quién es el cateto que está enfrente al ángulo? Sería la componente vertical, que son estos, 0.00279 entre el cateto adyacente, que sería esta cantidad, 0.00733. Eso nos da, escribimos en la calculadora, shift tangente de 0.00279 entre 0.00733. Eso nos da igual a 20.83 grados. Bueno, espero que te haya sido útil. Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.